Bueno, vamos a trabajar un poco con los distintos casos de inecuaciones cuadráticas que existen. Las he clasificado de esta manera para ver un poco cómo tendríamos que trabajar la solución en los distintos casos, según la cantidad de componentes que tenga cada una de estas inecuaciones. Cuando tenemos inecuaciones de este tipo, o sea, una a por x al cuadrado que nos pidan que esto sea mayor o menor que cero, o mayor o igual o menor o igual, ¿sí? Tanto en este caso donde tenemos una a por x al cuadrado más c mayor o menor que cero, estos casos de inecuaciones se van a volver unas inecuaciones con módulo. Vamos a tener que trabajarlos de esta manera. En cambio, cuando tenemos alguno de estos otros dos casos, cuando tenemos a por x al cuadrado más b por x mayor o menor que cero, o una a por x al cuadrado más b por x más c, una que está completa, mayor o menor que cero, estas se van a resolver como inecuaciones con producto. Bien, vamos a ver la diferencia entre unas y las otras a través de distintos ejemplos. Por ejemplo, nos dicen, queremos que 3x al cuadrado sea mayor que cero, ¿sí? Bueno, acá simplemente resolvemos de esta manera, x al cuadrado mayor que 0 sobre 3. Acá nos queda x al cuadrado debe ser mayor que 0. Y acá trabajamos con el enfoque analítico, no con el enfoque algebraico. Es decir, pasamos para el otro lado la potencia como la raíz cuadrada de 0, pero de este lado dejamos módulo. Y en este caso, raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces esto se vuelve una inecuación con módulo, ¿sí? En este caso, en otro video, hablo específicamente de cómo son todos y cada uno de los casos de inecuaciones con módulo. Lo mismo con inecuaciones con producto. Hay otro video aparte. Entonces, tengamos en cuenta que acá esto se va a volver así. Tenemos que poner mismo símbolo y mismo signo. En este caso, como es 0, no importa mucho el signo. Y el símbolo contrario con el signo contrario. Entonces, x tiene que ser mayor que 0 o menor que 0. Es decir, la solución del 0 al más infinito la debemos unir con la solución que va del menos infinito al 0. Y acá entonces esta solución será simplemente la unión de estos dos intervalos, que es considerarlos a ambos de manera ordenada. Del menos infinito al 0, unión del 0 al más infinito. Bien. Este fue un mero ejemplo del primer caso. Ahora, vamos a otro de estos casos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos una x al cuadrado menos 9 mayor que 0? Estaríamos en una a por x al cuadrado más c. Entonces, vamos a hacer acá pasaje de términos. X al cuadrado tiene que ser mayor que 9. Pasamos la potencia como raíz con el enfoque analítico, nos va a quedar módulo. Módulo de x tiene que ser mayor que la raíz cuadrada de 9. Módulo de x mayor que 3. Y acá resolvemos esto como una inecuación con módulo con sus reglas. Al tener el mayor, acá tenemos que poner x tiene que ser mayor que 3 o x tiene que ser menor que menos 3. Símbolo contrario, signo contrario, mismo símbolo, mismo signo. Acá simplemente escribimos los mayores que el 3, que son del 3 al más infinito, unión del menos infinito hasta el menos 3. Por lo tanto, la solución final en este caso es del menos infinito hasta el menos 3, unión desde el 3 hasta el más infinito. Tenemos esta solución para este caso.
esta solución para este otro, hasta acá. Casos básicos. O sea que tengamos una a por x al cuadrado o una a por x al cuadrado más c, mayor que 0, menor que 0, iríamos por este camino que es resolviendo esto como una inecuación con módulos. ¿Sí? Se va a transformar en este último caso. Vamos a ver unos casos de inecuaciones con producto. ¿Sí? Por ejemplo, si tuviéramos algo por el estilo, un 3 por x al cuadrado más 4x y nos piden que esto sea mayor que 0, acá tengamos en cuenta algo. No se puede hacer el siguiente pasaje de términos que quizás muchos están tentados en hacer. Es decir, poner 3x al cuadrado mayor que menos 4x para luego pasar la x o el menos 4x, por ejemplo. Si pasamos la x luego dividiendo con la intención de hacer esta simplificación de esta x que divide y estas x que están acá multiplicando y que nos quede un 3x a la 1 o simplemente 3x mayor que menos 4, esto no se puede hacer. Hay varias cosas que están prohibidas. Primero, esta simplificación no siempre es válida en cualquier tipo de ecuación, ya que simplificar algo que multiplica con lo que divide puede llegar a cambiarnos la solución y excluir otras cosas que teníamos que tener en cuenta. Lo que es solución de algo sin esa x que divide, quizás no es solución con este caso armado así. Eso por un lado. Por otro lado, pasar una x de multiplicar a dividir también está prohibido en las inecuaciones, ya que no sabemos si tenemos que dar vuelta este símbolo o no, dependiendo del signo que tenga x. Así que no vamos a ir por ese camino porque nos puede llevar a muchísimos errores. No es lo correcto. Esto no se hace así. Entonces, retomamos el ejercicio y lo que hay que hacer en este caso es utilizar un caso de factoreo que es el factor común y escribir x por 3x más 4 y poner que todo esto debe ser mayor que 0. Ahora lo que vamos a armar es un análisis en base a que acá tenemos un producto de dos factores que nos están pidiendo que esto sea mayor que 0. Es decir, una multiplicación de dos cosas para que dé positivo se puede armar de dos maneras. ¿Sí? Cuando yo multiplico positivo con positivo, ahí voy a obtener el positivo, o si no, cuando multiplico dos números negativos entre sí, también obtengo un positivo. Por lo tanto, tengo que plantear estos dos casos. La forma en que todo esto se va a volver positivo es a través de una combinación positivo y positivo o la combinación negativo y negativo. Bien. Vamos a seguir por acá y vamos a escribir ahora. X tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo y el otro factor, vamos a poner la y, 3x más 4, también esto debe ser mayor que 0. Bueno, resolvemos cada una de estas inecuaciones al mismo tiempo que también tenemos que plantear este otro, que x tiene que ser menor que 0 y al mismo tiempo 3x más 4 tiene que ser menor que 0. Ahí hicimos el planteo de los dos casos. Hay que resolver cada una de estas inecuaciones y luego hacer unas intersecciones y también unas uniones. Bueno, la solución de este caso ya la tenemos, es del 0 al más infinito. Y esto hay que intersectarlo con la solución que encontremos acá. Si acá hacemos pasaje de términos, nos va a terminar quedando que x tiene que ser mayor que el 4 pasa restando, el 3 pasa dividiendo. X tiene que ser mayor que menos 4 tercios. O sea,
la solución de este lado es del menos 4 tercios hacia el más infinito. Acá por este lado tenemos los menores que el 0, del menos infinito hasta el 0. Esto hay que intersectarlo con la solución de esta inecuación, que es x tiene que ser menor que menos 4 tercios. O sea, del menos infinito hasta el menos 4 tercios. Si observamos acá las soluciones de estas cuatro inecuaciones, acá siempre va a figurar el mismo número, 0 y 0, y acá también menos 4 tercios y menos 4 tercios, y lo que cambia es el símbolo. Acá está el mayor, acá está el menor. Acá está el menor, acá está el, perdón, acá está el mayor y acá está el menor también, ¿sí? Bueno. Una vez hecho esto, podemos intersectar estos dos intervalos. Conviene hacerlo de manera gráfica, si no lo podemos hacer mentalmente, para ayudarnos, ¿sí? Vamos acá a poner por acá el 0 y por acá al menos 4 tercios. Y vamos a pintar este intervalo del 0 al más infinito, lo voy a pintar de rojo. Son estos números. Este otro intervalo también lo pinto. Y la intersección es aquel lugar donde pinté de los dos colores. Por lo tanto, la solución número 1, por este lado, es del 0 al más infinito. Ahí es donde se cruzan estos dos intervalos y por lo tanto se están cumpliendo estas dos condiciones. Es decir, que x sea mayor que 0 y a su vez sea mayor que el menos 4 tercios. Por otra parte, tenemos acá que hacer otro gráfico para mostrar la intersección de estos dos intervalos. Vamos a pintar acá de color verde un intervalo que va a ir del menos infinito al 0. Vamos a colocar acá los números. Pinto de verde acá del menos infinito hasta el 0. Y voy a pintar de violeta otro intervalo que va a ir del menos infinito al menos 4 tercios. Bien. Ahí donde pinté de dos colores, ahí tenemos la solución número 2, la intersección de estos dos intervalos. Es decir, del menos infinito hasta el menos 4 tercios. Bien, entonces nosotros hicimos estos dos planteos, el caso positivo y positivo o el caso negativo y negativo. Estas no son dos posibles soluciones o alternativas o dos caminos para hacer el ejercicio donde una da lo mismo que la otra, sino que las dos son cosas a tener en cuenta. Entonces, las dos son parte de la solución final, porque acá tengo una O y yo digo, bueno, puedo tomar esta solución o la otra, ambas satisfacen a esta inecuación y por lo tanto lo que hay que hacer acá, como hay una O, es hacer una unión. Unir estos dos intervalos, que significa simplemente tomarlos a ambos juntos y de manera ordenada, con lo cual me queda del menos infinito al menos 4 tercios, unión del 0 al más infinito. Esa es la solución final para esta inecuación cuadrática. Como verán, se resolvió con las reglas y modos que tiene resolver una inecuación con producto. Por último, otro caso más. ¿Qué pasaría si tuviéramos esta forma cuadrática completa, polinómica, desigualada con el 0? Por ejemplo, x al cuadrado menos 5x más 6 mayor que 0. Bueno,
Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Tengamos en cuenta de que la fórmula resolvente o de Bhaskara lo único que va a buscar es qué números x hay que poner acá para que esto dé 0, que no es lo mismo que decir que haga esto que sea mayor que 0. No es usando la resolvente diciendo que tengo que ir para arriba de ambos números, donde voy a encontrar eh, resultados positivos para todo esto, que haga que todo esto sea positivo. No es así. Sino que acá lo que hay que hacer es un caso de factoreo bastante particular para después también llevarlo a una inecuación con producto. Es decir, nosotros tenemos acá una expresión tipo a por x al cuadrado más b por x más c. Y la vamos a reescribir de otra manera, que es en lugar de la forma polinómica de esta ecuación o inecuación cuadrática, la vamos a llevar a la forma factorizada como a por x menos x1 por x menos x2. En vez de tener este polinomio mayor que 0, vamos a poner esta forma factorizada mayor que 0, lo cual nos va a llevar a poder trabajar con las reglas de las inecuaciones con producto. Bien. Lo que necesito acá es tener en cuenta que la misma que se repite de acá, de esta inecuación cuadrática que es el 1, eso lo vamos a poner acá, y x1 y x2 son los números que se obtienen al utilizar la fórmula resolvente o de Bhaskara, es decir, la menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. De esta fórmula vamos a sacar los números que nos faltan acá. Es decir, en este caso tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos resolviendo una inecuación donde los elementos a, b y c son respectivamente los siguientes. A vale 1, b vale menos 5, c vale 6. Bien. Entonces ponemos acá 5 más menos la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 6. Todo dividido 2 por 1. Entonces acá tenemos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, 25, menos 4 por 1 por 6, 6 por 4, 24. Y abajo nos quedó 2 por 1 que vale 2. Entonces acá tenemos 5 más menos la raíz cuadrada de 1 sobre 2. O sea que los dos cálculos que hay que hacer en este caso son 5 menos 1 sobre 2 y 5 más 1 sobre 2. 4 dividido 2 y 6 dividido 2. En este caso nos dan dos resultados enteros, que son el 2 y el 3. Esos son nuestros x1 y x2. Estos son los números que vamos a necesitar para seguir resolviendo nuestra inecuación cuadrática. Y recuerden, no podemos decir simplemente, bueno, hay que agarrar números mayores que el x1 y el x2, mayores que el 2 y el 3, por ejemplo, el 4, mayores que el 3. No se puede hacer eso, ya que no nos garantiza que agarrando números mayores que estos dos, todo esto se vuelva mayor que 0. Es decir, con el 2 y el 3 sabemos que esto se vuelve 0, pero en ningún lugar dice que al meterle números mayores que ambas raíces, se generan acá resultados positivos, ¿sí?
De hecho, eso no es así y nunca es así. No es agarrando números mayores que ambas raíces que voy a conseguir números positivos, ¿sí? Ni tampoco metiéndoles números menores que ambas raíces voy a conseguir que sí o sí siempre se haga negativo esto. Entonces, pasamos de esta inecuación a la siguiente. 1 por x menos una de las raíces que es 2 por x menos la otra raíz que es el 3, todo esto mayor que 0. Como es multiplicando por 1, acá en este caso no nos influye, es un elemento neutro, y nos queda entonces x menos 2 por x menos 3 mayor que 0. Bien, ahora que tenemos esto, es una inecuación con producto, donde queremos que el resultado de esta multiplicación de dos cosas nos dé positivo. Para aunque un producto de dos factores nos dé positivo, podemos generar cualquiera de estos dos casos, positivo por positivo o negativo por negativo. Por lo tanto, acá vamos a plantear todo esto. Un caso que es el positivo positivo, x menos 2 mayor que 0 y x menos 3 mayor que 0, o el otro caso que es negativo y negativo, o sea, x menos 2 menor que 0 y x menos 3 menor que 0 también. Tenemos que resolver estas cuatro inecuaciones y luego intersectar estas dos y unir las dos soluciones finales. Vamos a poner por acá. Nos queda en este caso x mayor que 2, x mayor que 3, x menor que 2, x menor que 3. Ponemos las soluciones del 2 al más infinito, del 3 al más infinito, del menos infinito hasta el 2, del menos infinito hasta el 3. Estas dos hay que intersectarlas, estas dos hay que intersectarlas y luego hay que unir estas dos soluciones. Solución 1. ¿Cuáles son los números que están acá adentro y también acá adentro? Mayores que 2 y mayores que el 3. Del 3 al más infinito. ¿Cuáles son los números que están dentro de ambos intervalos? Es decir, menores que el 2 y menores que el 3. Esta solución número 2 es del menos infinito hasta el 2. Por lo tanto, la solución final, que es la unión entre ambos, es del menos infinito hasta el 2, unión del 3 hasta el más infinito. Y ahí tenemos los pasos para esta otra inecuación cuadrática. Bueno, espero que se haya entendido. Acá tenemos una generalización de los casos de inecuaciones cuadráticas. Algunas se resuelven utilizando módulo, otras se resuelven utilizando las reglas de las inecuaciones con producto. Tengamos en cuenta que resolvimos en este video casos solamente con el mayor que 0. Si tuviéramos el caso con el menor, hay que tener en cuenta algunas que otras cositas acá de cuestiones con el módulo, que en vez de la O aparece la I, y que acá, en vez de generarse estos casos de positivo, positivo, negativo, negativo, como nos pasó en las dos inecuaciones, se generarían los otros casos que son positivo, negativo, negativo, positivo, ¿sí? Vamos a ver esos casos finales. Un ejemplo.
como x al cuadrado menos 4 menor o igual que 0. O, por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos un caso como x al cuadrado menos 5x menor o igual que 0? Bueno, en este caso hacemos los pasajes de término necesario, ponemos x al cuadrado menor o igual que 4, usamos acá módulo de x es menor o igual que la raíz cuadrada de 4, y acá nos va a quedar módulo de x tiene que ser menor o igual que 2. Por lo tanto, acá ponemos x menor o igual que 2 y x tiene que ser mayor o igual que menos 2. Es decir, ponemos mismo símbolo, mismo signo, símbolo contrario, signo contrario, y cuando tenemos un menor o un menor igual, se pone una i, en lugar del caso anterior, donde si hay un mayor o un mayor igual, acá se pone una o, que va a generar una unión. En cambio, nuestro menor o igual va a formar una i y esto va a requerir acá una intersección. Intersección entre estas dos soluciones. Los menores o iguales que el menos 2, perdón, menores o iguales que el 2 son del menos infinito hasta el 2, corchete. Los mayores o iguales que el menos 2 son del menos 2 a el más infinito. Por lo tanto, la intersección de estas dos forma nuestra solución de esta inecuación con módulo que viene de una inecuación cuadrática, que va a ser, en este caso, del menos 2 hasta el 2. ¿Sí? Si lo quisiéramos hacer en un gráfico, justamente es la parte donde se cruzan. Un intervalo es del menos 2 al más infinito. El otro intervalo era del menos infinito hasta el 2. La parte que pinté de ambos colores es esta de acá y ahí se está cruzando. Esa es la intersección. La solución por eso es del menos 2 hasta el 2. En este caso con corchetes por contener el símbolo del igual. Vamos a este otro caso. Tenemos x al cuadrado menos 5x menor o igual que 0. Sacamos factor común x, nos queda x por x menos 5 menor o igual que 0. En este caso tenemos una inecuación con producto, la cual tenemos que resolverla pensando cómo hacemos para que un producto de dos cosas se vuelva negativo. En este caso queremos que el resultado dé negativo. Bueno, podemos poner cualquiera de estas combinaciones, positivo con negativo o negativo con positivo. Y esos son los casos que vamos a plantear acá. El caso positivo y negativo o el caso negativo y positivo. Es decir, queremos que primer y segundo factor sean así: x mayor que 0 y x menos 5 sea menor que 0. O la otra alternativa, que x sea menor que 0 al mismo tiempo que x menos 5 es mayor que 0. Resolvemos acá este caso, x tiene que ser menor que 5, x tiene que ser mayor que 5. Y ahora escribimos los intervalos solución de cada caso. Acá tenemos del 0 al más infinito, y esto hay que intersectarlo con del menos infinito hasta el 5. Acá tenemos del menos infinito al 0, y esto hay que intersectarlo con los números que van del 5 al más infinito. Solución 1 y solución 2, y estas dos soluciones hay que unirlas. ¿Cuáles son los números que
que están incluidos tanto del menos infinito al 5 como del 0 al más infinito. Acá en este caso vamos a verlo en el gráfico. Vamos a graficar cada uno de los intervalos solución. Tenemos al 0 y al 5. Gráfico con rojo este, del 0 al más infinito. Y este otro que es del menos infinito hasta el 5. Vemos que la parte donde se cruza es acá del 0 al 5, por lo tanto, solución 1 del 0 al 5. Vamos en este otro caso a la solución 2. Ponemos acá este intervalo que va desde el menos infinito hasta el 0 y este otro que va del 5 al más infinito. Bien. Acá, si nos preguntamos dónde se están cruzando ambos intervalos, la solución es vacía, ¿sí? Conjunto vacío, porque no hay ningún número que esté en ambos intervalos al mismo tiempo. Es decir, no hay un número que pueda ser menor que el 0, pero mayor que el 5. Por lo tanto, no hay posibilidad de generar una combinación negativo-positiva con ninguna x. Si ponemos un número acá y acá, no hay manera de que acá nos quede negativo y acá positivo. No hay ningún número que genere eso. Pero sí hay números que solucionen esta inecuación y son los de la solución número 1, los del 0 al 5. Es decir, hay números que pertenecen a este intervalo y a este intervalo, es decir, hay números que son mayores que 0 y menores que el 5, ¿sí? Y esos van a generar positivo y negativo. Es decir, si yo agarro un número del 0 al 5, como por ejemplo el 1, y lo meto acá, acá va a aparecer un 1 y acá también un 1, con lo cual la cuenta va a ser que tengo un 1 por 1 menos 5. O sea, 1 por 1 menos 5. Y yo quiero que esto sea menor o igual que 0. Por lo tanto, voy a tener 1 por 1 menos 5 menos 4. Con lo cual, acá me va a quedar un menos 4 y esto es menor que 0. Así que cumple con lo que teníamos previsto, ¿sí? Tomé un número dentro del intervalo solución, ¿sí? Dentro de esta solución del 0 al 5 y efectivamente se cumple, se resuelve esta inecuación. Y podríamos ir más acá arriba. Si lo metemos acá, esto tiene que dar negativo, ¿sí? Acá también. Podemos meter algún número solución, cualquiera que sea entre 0 y 5, y se tiene que dar la solución de esto. Por ejemplo, podríamos meter el 2, por ejemplo. Si metemos acá el 2, nos va a quedar 4 menos 5 por 2. 4 menos 5 por 2, menos 5 por 2 es 10, ¿sí? 4 menos 10, esto nos va a dar menos 6 y esto es efectivamente menor o igual que 0. Así que, como vemos, esto le da solución, ¿sí? Ese es otro caso para terminar de comprobar que todo sea correcto, ¿sí? Siempre podemos intentar hacer algunas verificaciones básicas colocando un número que esté dentro del intervalo de solución final y uno que no lo esté para ver cómo se cumple y no se cumple la condición de la inecuación que estamos resolviendo. Bien. Acá vimos otros casos para ver qué pasaba con el menor o con el menor igual en una inecuación cuadrática que se transforma en una inecuación con módulo o en una inecuación cuadrática que se transforma en una inecuación con producto. ¿Sí? Bien. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que hay también otros videos con inecuaciones con módulo e inecuaciones con producto más allá de las inecuaciones cuadráticas.